Ahora sí, tiene el saludo formal para todos ustedes. Buenos días, todos mis hermanos, los presentes aquí, los no presentes, todos los que nos escuchan en el exterior. Gracias por esos likes. Un agradecimiento y un saludo especial para una amiga que tengo, Clarita Mejía, en Medellín, Colombia, quien nos está siguiendo todos nuestros mensajes. Un saludo y un saludo a todos los que se van a conectar el 14 de noviembre al taller sobre quién somos o qué somos. Amén. Bueno, ya que estamos preparados de todos que tengan sus Biblias a la mano y los que son ateos, bueno, acérquense a algún cristiano para que puedan leer la palabra. Bueno, no sé si les llegó la invitación, me parece que no les ha llegado la invitación. Bueno, el título del culto de esta semana, de este domingo, dice, ¿cómo es? Evadiendo las encrucijadas. Bueno, y a veces me van a preguntar, ¿y qué significa evadir las encrucijadas? No sé quién me puede responder. Bueno, primeramente el término de encrucijada nos ubica en un cruce, en donde nosotros tomamos decisiones para tomar cierta ruta o seguir en la misma ruta. Por lo general, también la encrucijada se la denomina como un, un obstáculo en nuestra vida, que a veces nos toca, como decir, bordearlo, confrontarlo, pasarlo por encima, o de pronto desviar totalmente nuestro caminar en otro sentido al que debíamos seguir, que es posiblemente el que siempre lo tomamos todos, ¿sí? Un día mi amiga me dice, una amiga que tengo me dice, ¿sabes qué? Te soñé. Le digo, chusa, ¿cómo me habrás soñado? Y me dice, te soñé que estabas dando la palabra con mucha gente, pero no sé qué te pasaba y no querías confrontar a la gente y salías corriendo y te saltabas un muro de la desesperación. Y cuando me dijo eso, caramba, me puso en cierta manera, como se dice vulgarmente aquí en Ecuador, un chirlazo, una bufetada o un golpe en la cara de qué mismo debo hacer o qué mismo no hacer. Y les cuento, entre nos, siempre hay algo en nuestro corazón que a veces nos dice que es hora de dar la espalda a lo que haces y huye. Si nos ha dado ganas de huir, sinceramente. Pero Dios nos dice, vuelve a empezar y continúa en la brecha. Y creo que ese es el mensaje que nos da a todos, pero como todos somos facilistas, lo que hacemos, lo primerito, huir y dejamos abandonando nuestro camino. Y eso es lo que es una encrucijada. Y en la encrucijada tenemos dos resultados. O continuar con el camino que Dios quiere que hagamos, o simplemente huir. Y en mi caso, ¿qué sería el huir? Coger un domingo, como hace el Alex, yo también le tengo envidia. El domingo le cojo a mi esposa y vámonos a la piscina, pasarla bien, chévere. ¿Ya? ¿Ya? También quisiera tomar esa decisión, pero Dios me redarguye y me dice que no. Porque el hecho, ya pasamos muchas circunstancias, al menos cuando vino la pandemia que teníamos, que nos uníamos, que teníamos una célula bastante numerosa, por circunstancias de la situación, pretextos de la vulnerabilidad nuestra, tal vez del asunto que me dediqué con mi esposa al problema de mi hija, como ustedes saben, huimos de la responsabilidad de continuar con la labor de Dios. Y no porque nos jactemos como santos, pero siempre necesitamos una guía. Y Dios nos ha preparado, a mi esposa, a mí, con con la situación de seguir preparándoles a ustedes para que ustedes sean entes multiplicadores de lo que quiere Dios realmente en este mundo. No una religión. Nosotros no somos religiosos, sino más bien en, en la misión de llevar el mensaje de Dios
y la verdad a todas las personas que necesiten, porque nosotros también somos necesitados en ese sentido. Pero, ¿cómo logramos cruzar las encrucijadas? O sea, no somos tan valientes como afrontar las cosas. Entonces, si nos vamos al libro de Isaías, capítulo 43, Isaías, facilito de llegar, entre Génesis y Apocalipsis, y llegamos por el paso, ¿cierto, señor? Ya. Capítulo 43. Bueno, les voy a dar una pauta ya. Isaías está antes de Jeremías, ya. Con eso llega más rápido, ya. Ayúdale a la Sandrita que no se ubica. Bueno, si llega me dicen amén. Amén, perfecto. Capítulo 43, capítulo 2, digamos, versículo 2. Perdón. Y les voy a leer. Yo tengo de la versión Dios habla hoy que dice, que le dice Dios al profeta. Ustedes saben que Isaías era un profeta. Pongámonos un poquito en contexto. Isaías fue un profeta escogido, como lo dice el mismo libro de Isaías, desde el vientre de su madre fue escogido por Dios. ¿Para qué? Para que él lleve la palabra de Dios a los confines del mundo y específicamente a su pueblo, que era Israel, que estaba Israel y, y el reino de Judá, que estaban al borde de caer cautivos bajo el imperio babilónico. ¿Ya? Entonces, obviamente, toda la gente sentía esa pesadumbre cuando nos dicen a nosotros, imagínense, ya no vamos a tener luz, no vamos a tener agua, de 14 vamos a subir a 24 horas de cortes de luz, ¿ya? Ya no van a tener agua ni para bañarse, las condiciones están poniéndose difíciles, y que es la típica, ¿no? Nos unimos con el Alex, con el Víctor, con el Anthony, y vamos, crucémonos el Darién a las Yonais, estate quietos para pasarla bien, ¿sí? Pero Dios no quiere que hagamos de eso. Entonces, al momento que nos da este versículo que nos está diciendo a nosotros y que nos dice a cada uno de los que están escuchando, nos dice, si tienes que pasar por el agua, escuchen bien, ¿no? Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. ¿Y quién le dijo yo estaré contigo? ¿Quién está con nosotros? Ya, ¿quién está con nosotros? Y ahí viene el gran dilema de nuestra vida. Y ayer justamente en el estudio bíblico hacíamos una discusión de esto, de que a veces nosotros por concepto, por situaciones, creemos en la existencia de un Dios, pero cuando nos conviene. Y cuando no nos conviene, no existe Dios. Y voy a darle algunos parámetros de lo que sucede con esto. Y una cuestión que me hizo a mí cambiar mucho mi vida, de que en el momento que estamos en el total peligro, ahí sí alzamos a ver por un Dios, cuando estamos en la máxima tribulación. Y ayer les contaba que de joven, bueno, no hace mucho tiempo, que será un par de años atrás, de jovencito, cuando iba al colegio, un día llegaba del colegio y siempre me gustaba ir a la sala y prender el equipo de sonido y escuchar la música de Beethoven, ¿sí? Específicamente la séptima, la quinta y la novena sinfonía, que eran de mi mayor gusto. Entonces, en tal hecho, estaba escuchando la quinta sinfonía de Beethoven, que más o menos es estrondosa y misteriosa, que, que cala los sentimientos humanos. Comencé a escuchar y la quinta sinfonía de Beethoven tiene, si es que ustedes han escuchado, comienza tan ta ta tan ta ta tan. ¿Se han oído? Sí. Espero que sí escuchen. Con un tono pero fuerte y vibrante. Y el momento que da este tono, comienza a temblar todo. Estoy hablando del año 1985.
y hubo un terremoto, pero de esos, del, como se dice vulgarmente, tan flautas, como decía Condorito, y afectó mucho a la zona de Ibarra, a la zona norte. La cúpula de la Catedral de Ibarra se cayó, no sé si recuerdan. Bueno, como ustedes son muy jóvenes, de pronto no, ¿no? La Sandrita me está preguntando, yo ni he oído de ese terremoto, ¿no? Es que ella, jovencita, ¿qué se va a acordar? Ella era niña de pecho, ¿no? Bueno, entonces yo salía a la puerta de mi casa y veía los alambres cómo reventaban los transformadores porque era potentísimo el terremoto. Y en mi vida efímera jamás me he acordado de clamar al cielo y decir, Señor, ayúdanos, Señor, sálvame, Señor, no dejes que me muera. ¿Sí les ha pasado que cuando estamos ya en la última, ahí sí clamamos? Y ahí sí valoramos y a veces prometemos lo que más o menos que dicen, le daban esta alegoría como en sentido de broma de lo que le había pasado a Martín Lutero, que iba al borde de un burro dirigiéndose a la ciudad alemana de, donde era la Basílica de, bueno, te la paso ahora. Entonces, estaba viajando en el burrito y de pronto le cae un rayo a Martín Lutero. Entonces todo el mundo no sabía el nombre de la santa, a quién se encomendó Martín Lutero. Ese rato se encomendó Martín Lutero y lo que dijo, creo que era Santa Catalina o algo así, Santa Catalina, si me salvas de esta, me haré un sacerdote o un monje o un cura. Y total hecho, o sea, cumplió su promesa y se hizo un cura, o sea, un cura, un monje, un sacerdote, ¿ya? Y de él se derivó toda una tendencia teológica de la cual estamos aprendiendo. Y no es que quiso dividir a la Iglesia Católica porque él amaba a la Iglesia Católica, pero por el pensamiento y la situación corrupta, porque cuando hablamos en cuestiones de reglamentos de hombres siempre habrá la tribulación, habrá el problema, habrá el disgusto, habrá la cizaña, pero cuando son cosas de Dios no habrá jamás nada de esto. Pero es punto aparte. Entonces, estamos hablando que cuando estamos pasando en situaciones terribles, adversas, peligrosas, nos encomendamos siempre a Dios. Ahí sí lo buscamos en la desesperación. ¿Por qué será? Natural es eso, porque ¿qué pasaría si estoy al borde de perder la vida? No voy a decir, bueno, ya me tocó morir, chao. Yo creo que luchamos hasta el último para salvar nuestra vida, ¿o no? Yo veo que no les importa su vida a todos aquí. ¿Mm? ¿Quién dice amén? Entonces, la vida común y corriente nos pide exigencias y competencias, ¿sí? Netamente es como la ley de la selva. Solo el fuerte sobrevive. Y nosotros, cuando criamos a nuestros hijos, ¿qué decimos? ¿Qué le dice Víctor Anthony? Tienes que ser fuerte, tienes que estudiar, tienes que hacer fortuna, tienes que ser millonario. Y no regreses a ver a nadie. Ya, no estarás con novias. Bueno, sí, sí, eso es normal. Tranquilo. Eh, no lo tomes en serio. Te bendigo, mi querido Anthony, en ese sentido. Entonces, a veces nos olvidamos inclusive de inculcar a nuestros propios hijos el valor de una dependencia. Sí, nos olvidamos de inculcar a nuestros hijos de que Dios es real, no mi amirita, para todos los que nos ven. Según los postulados de Nietzsche y haciendo una lógica, Dios es. Dios no existe, Dios es real. Porque si le bajamos a Dios al plano existencial, Dios sería finito, porque la existencia es finita, ¿no es cierto? La Génesis sabe que es finito, ¿no es cierto? ¿Qué es finito? Eso tiene principio y fin.
¿ya? Entonces, obviamente, Dios no tiene ni principio ni fin, es eterno. Entonces, Él no puede estar considerado en una existencia. Pero eso entendamos bien, cuando hablamos, Dios no existe, sino es Él, es real, es más que la existencia. Amén. Amén. Sí, tenemos un entendimiento. Entonces, obviamente, si nosotros entendemos que Dios es real, que Dios es, la existencia que es efímera ante la presencia de Él. Es efímera, totalmente efímera, ¿ya? Pero nosotros como hombres, y les adelanto un poco del taller que vamos a empezar, como hombres nacemos con una conciencia limitada. ¿Cuál es la conciencia limitada? Que entendemos a ver, entendemos, yo me llamo Alex Burbano, soy bueno con las herramientas, sé de electricidad, tengo una mujer que es mi oficial, pero cuando puede me macetea, porque a veces soy demasiado terrible con ella. Comenzamos a tener una conciencia, ¿no? Ya, de lo que somos supuestamente en esta vida. Pero más allá de eso, no entendemos esa conciencia. No entendemos lo que realmente estamos haciendo en este mundo. Y le damos prioridad a qué? A vivir en este mundo, a sobrevivir, a pasar, y nos pasamos dándonos las vueltas ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. ¿Sí? Y Dios no quiere que seamos animales de estarnos dando las vueltas ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. ¿Sí? Cuando a los perritos, hay experimentos científicos que a los perritos o cualquier animal los sujetan en una jaula, ¿ya? Mucho tiempo, no les han sacado. Al momento que los sacan, ellos tienen miedo de salir de esa jaula. Y salen poco a poco y se quedan al lado de la jaula. Como seres humanos tenemos miedo a trascender, a pasar, a dar ese paso más allá de nuestra vida. ¿Ya? Entendamos eso, o sea, no nos da miedo caminar hacia algo que no conocemos en el sentido de que no me llama la atención. ¿Sí? Bueno es el trabajo, amén, bendecido sea el que tiene trabajo. Pero la pregunta radica, les pregunto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? ¿Sí? Piensen. La Génesis se pone a analizar, digo, yo vivo para estudiar, dice la Génesis. No, está bien, amén. ¿Ya? No vivimos para trabajar, porque el trabajo no nos debe subyugar a someter, trabajamos para vivir. Trabajo para conseguir lo necesario, pero fuera del trabajo vivo, con mi familia, con mi entorno. ¿Y qué hacemos nosotros? Dejarla a un lado. ¿Y qué? Llego a la casa, me acuesto de pipa, pongo la tele para ver la tele, le digo a mi esposa, tráeme la merienda acá, no quiero ni levantarme al comedor, ¿sí? Un buen café, ¿ya? Ni siquiera con beso. Lo típico, ahí el aparatito, no comenzamos. El dulce romance con el celular. Entonces debemos pensar eso, pero cuando vienen las dificultades, ahí cambia todo. Ahí viene la desesperanza. Ahí viene lo típico. Y ya la dignidad ya no se mueve, ya no se puede medir por el poder, porque a veces decimos yo soy poderoso, yo en mis fuerzas puedo, yo soy gran alumno, yo por mi esfuerzo he conseguido lo que tengo. Mucha gente, ¿se han escuchado eso? Por lo que soy yo, arrasai, estoy donde estoy. No se da cuenta que Dios le bendijo con una mente prodigiosa para trabajar, para estudiar, o el esfuerzo que hace, porque no solo los que son lumbreras han estudiado, yo hoy conozco muchas personas que han sido lumbreras y que se quedaron ahí, pero sí conozco de gente que en mi tiempo, en mi clase eran los peores alumnos y se esforzaron y estudiaron pese a sus limitaciones, porque para otros era fácil entender un tema específico, pero otros hicieron el esfuerzo para entender ese tema y poderlo sobrepasar. Y llegaron a ser grandes profesionales por ese sentido. ¿Ya? El que quiere,
esforzarse, lo hace, pero llega hasta un punto que a veces no puede sobrepasar. ¿Se han pasado ustedes por la escuela del ejército, la escuela de oficiales? Sí. Ahí hay un rótulo grandote que dice, ¿quién me dice? Dios, lo que es que el Anthony lo tiene adentro eso. Solo venciéndote vencerás. Y si llegas a un punto que no puedes vencerte más, ¿ya? Y yo le digo al Anthony, a ver, Anthony, solo venciéndote vencerás, dame levantando mi carro y lo pones en la otra casa. Eso es imposible, ¿verdad? Eso es imposible. Claro, o sea, necesitas muchas cosas y Dios interviene en ese asunto. Obviamente que como hombres no nos gusta tener dificultades, necesito nomás. Mientras menos roces, menos faules, dicen en el fútbol, ¿no? Pero a veces hay que luchar. Pero netamente Dios tiene que redarguir en nuestro corazón y darnos la certeza de que Él es, ¿verdad? Y si nos vamos a Juan, capítulo 16, versículo 33, antes de leer este versículo, Dios quiere que comencemos a entender la vida, de que la vida no es fácil, la vida no viene en papel celofán. Y les pongo una pregunta en su corazón. ¿Y si no hubiera problemas en este mundo, qué tal sería? ¿Ah? Imagínense en un mundo sin problemas, ya que estábamos hablando de que no nos gusta tener dificultades. Imagínense un mundo de problemas. La Soñita me dice, qué chévere sería. Un mundo sin problemas, todos felices, con todo lo necesario y todo demás. Supuestamente, ¿no? Bueno, eso es otro estudio. Pero yo les diría que un mundo sin problemas sería un mundo aburrido. Yo me aburriría, porque cada reto es como vida para nosotros. Porque un mundo sin problemas podría decir una planta, pese de eso tiene problemas, porque si no hay agua, y lo peor de todo que la planta no puede hacer nada para que caiga el agua, o decir, ríguenme, ¿no es cierto? Pero serían así como plantas, no estáticos. Imagínense un mundo de seres humanos estáticos, sin problemas. Qué terrible que sería, ¿no? Pero en Juan 16:33, en esta versión dice, les he dicho todo esto para que, unidos a mí, encuentren paz. En el mundo tendrán sufrimientos, pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Se imaginan? Entonces, el Alex dice, ¿para qué me vengo yo acá a reunir si es que en el mundo voy a estar padeciendo? ¿No es cierto? Porque dice la palabra de Dios, en el mundo tendrás aflicciones, en el mundo, o sea, te está diciendo que siempre vamos a tener dificultades en el mundo. Y para eso vinimos, para lograr rebatir esas dificultades, no para salir corriendo. El que mucho huye de los problemas, a la final se va a quedar envuelto y atrapado en estos. Entonces, ¿por qué viene la confrontación? Entonces dice, en el mundo vas a tener aflicciones o vas a tener problemas o vas a sufrir, pero yo he vencido al mundo. Y si tú me conoces a mí, dice el Señor, exactamente, tú conmigo vas a vencer las dificultades y todo esto. ¿Qué quiere decir Dios con esto? No es que nos va a dar al país y ahí le malinterpretamos a Dios y le hacemos un paponel y estamos pidiendo, dame esto otro y hacemos la típica oración del borrego. ¿Cuál es la oración del borrego? Dame, bendíceme, lávame, todo me y me, porque somos hasta cierto punto egoístas en nuestras propias
oraciones, solo pedimos nuestra satisfacción. Este, esta enseñanza de Cristo nos enseña a ir de gloria en gloria. ¿Ya? Entonces no se asusten cuando tengan problemas, porque es necesario tener problemas. Pedro dijo, es necesario que padezcas un poco para que posterior de esto seas reivindicado ante la presencia de Dios. Es como una prueba. Y entienda, estamos en este mundo y muchos van a, me van a crucificar. Estamos en este mundo para aprender y para trascender. ¿Sí? Mucha gente dice y clama, dice, yo vivo en un infierno. El infierno es aquí esta tierra porque aquí se paga todo. Y yo sí le puedo decir y contradecir que no. Este mundo es tan maravilloso y tan lindo, tan hermoso, que Dios nos dio para que nosotros nos regocijemos en Él. Pero para eso también tengo que hacer cosas. No puedo estar, como se dice vulgarmente, holgazaneando con la creación del mundo, acostado de pipa, si puedo hacer muchas cosas más. Como dijo Dios que somos a imagen y semejanza, Dios es un Dios creador. ¿Qué nos dio? Ingenio para crear, para hacer cosas. Por eso los seres humanos hemos creado muchas cosas, tanta tecnología, en fin, para ayudarnos, para nuestro deleite. Eso Dios nos permitió. Amén. Pero ¿para qué nos dio esto Dios? Para que nosotros tengamos confianza en Él. Y por eso nos dio a Jesús, quien nos dio la posibilidad. Hablemos un poco antes de Cristo. ¿Qué pasó? La salvación era por el cumplimiento de las leyes. De las leyes. ¿Saben cuántas leyes tenían que cumplir los israelitas para poder trascender? Más de 600 leyes. Imagínense. No es solo el decálogo. Del decálogo se derivó todo el resto de leyes. Y el Alex me pregunta qué es el decálogo. Los 10 mandamientos. Amén. Desde ahí se derivaron todas las leyes que a nosotros nos comienzan a atar. Las leyes nos comenzaron a atar. Al venir Cristo acá, esas leyes no es que quedan abolidas, sino que nos da entendimiento en el amor. ¿Cuáles fueron los mandamientos que nos dio Cristo? Amén. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama no hace daño, ni a uno mismo se hace daño. Ahora, pongamos un ejemplo, un suicida. ¿El suicida estará amándose a sí mismo? Amén. No se ama a él primero, porque toma la decisión de atentar contra su vida. Y si les digo, el único error o pecado que no tiene trascendencia es el suicidio. ¿Sí? Por si acaso quieran adelantarse a uno al más allá. Pero el requisito para esto, para entenderle a Dios, ¿cuál es? Es tener fe. ¿Y qué es fe? Me van a decir. Es confiar en las cosas que parece que no hay, que sí hay. Ahora, si tenemos la convicción, pero más allá de confiar, o sea, más allá de creer, porque a veces nosotros somos tan prácticos, Diosito, yo creo en Diosito, Diosito me vas a dar un lindo carro, Diosito me vas a dar un lindo yate, chévere. Imagínense, Dios nos da lo suficiente y nos ayuda a atravesar las encrucijadas. Entonces, la fe no implica para pedir dádivas, la fe implica para confiar en Dios y en su perfecta voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Buena porque Dios es bueno y perfecto. Y agradable, ¿por qué? Porque nos va a gustar. Y a veces las cosas que pensamos que nos gustan, o sea, que nos va a hacer bien a nosotros, de pronto no los va a hacer bien.
Y debemos de entender que por qué, a veces uno se pregunta, ¿por qué yo quiero hacer esto, quiero emprender en este asunto y Dios no, y no es que Dios, y todo me va mal? Tal vez uno debe pensar dos veces al tomar decisiones. Yo recuerdo cuando recién me casé con mi esposa, nos íbamos de compras al sector de la feria. En ese tiempo no tenía carro, entonces tenía que bajarme, coger una camioneta, y yo vivía en la mitad del mundo. Pero un día de esos, me acuerdo que estábamos en el centro con mi esposa y logramos coger un bus, un Calacalí que me dejaba cerca de mi casa. Entonces digo, vamos directo y nos vamos de una a la casa. Yo, con la intención de llegar rápido, rápido a la casa, estábamos con mi hijita y mi esposa. Y siempre la decisión de hacer compras nacía de mí. Y a mi esposa no le gustaba, por lo general, ir a hacer compras y todo eso. Y como nunca ese día, dijo, ve, estamos pasando por aquí por Cotocollao, bajémonos a hacer compras en la feria, mi esposa. Digo, pero ya estamos haciendo la casa, esto nos deja directo. Bajémonos. Nos bajamos. Nos dimos el tiempo de hacer compras, compramos, cogimos una camioneta y nos fuimos con el flete. Bajando por Pomaski antes de llegar a San Antonio, el mismo bus que nosotros cogimos se había estrellado justo en esa bajada donde desde el colegio francés habían como 17 muertos. Dios nos da alerta a través del Espíritu, aunque no éramos cristianos, aunque no teníamos esa relación con Cristo, que nos advirtió y nos dijo, bájate rápido, bájate. Y a veces no le hacemos caso. Y cuando tengan en su corazón ese, esa vocecita que les dice, haz esto y no hagas lo otro, háganlo. Y nosotros fuimos salvados nuestra vida. Entonces, tenemos que entender eso, comprender esto con fe, creer, y no creer que Dios es una cuestión efímera, que solo Dios nos sirve para darnos dádivas o para ayudarnos en nuestras dificultades. Tiene que ser en todo momento. Entonces, si uno llega a tener esa convicción de la realidad de Dios, vámonos a Deuteronomio 6:25. Y esta palabra es para todos nosotros, en plena tribulación, en plena sufrimiento. Él nos va a decir estas palabras. Y Él va a decir, Sandrita, Alex, Génesis, Amira, Víctor, Anthony, nos va a decir, por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer. Ah, no, perdón, ya me salté. Deuteronomio 31:8. El Señor mismo irá delante de ti. Sí, 31:8, sí, disculpen. El Señor mismo. ¿Ya llegaron? Bueno, traten de llegar. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Vean esa. ¿Qué les parece? ¿Qué dice? Dios está contigo, Él no te va a abandonar, Él no te va a desamparar en todo lo que emprendas, que sea bueno. Dios estará contigo. Y a veces nos preocupamos principalmente por lo económico. Lo económico es lo que a nosotros nos ajusta. Lo económico es lo que nos agarra y nos, como dice vulgarmente, nos agarra del cogote las circunstancias y no sabemos qué hacer. ¿Ya? Y ahí les cuento un testimonio. Y ahí si nos vamos a Mateo 6:25, que dice, por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Ya?
Siempre Dios nos da una salida. Sí, eso quiero que entiendan. Si tenemos una relación con Cristo Jesús, siempre tendremos una salida. Siempre tendremos una salida. Él no nos deja padeciendo hambre, Él no nos deja padeciendo malas circunstancias si creemos en Él. Si creemos en Él. En la anterior prédica que di, ¿se acuerdan? Estaba Bartimeo, era un ciego, Bartimeo, era un ciego que estaba sentado ahí en las calles de Jerusalén, o de Jericó, me parece. Ujú, Jericó. Y se venía Jesús y todo el mundo le seguía a Jesús. ¿Por qué? Por las dádivas que daba. Todo el mundo le seguía, ven. Es como decir, ven, el Alex se ha vuelto brujo, ven, está sanando a todo el mundo, vamos atrás de él. Pues, toditos ahí atrás de él. Pero Jesús era más que un brujo. Jesús era algo especial y todo el mundo le seguía, pero más le seguía por los milagros. Y no lo seguían por lo que es él. Entonces Bartimeo, sin conocerle nada, pasaba la gente tumultuosa y le pregunta, ¿quién está pasando? Y le dice la gente, es Jesús, el Nazareno, el que hace milagros. Y se levanta Bartimeo haciendo esfuerzo y ciego como estaba, y gritaba, Jesús, hijo de David, y Jesús, hijo de David. Y todo el mundo quería callarle la boca. Dice, qué vergüenza, Dios mío, ve, cállate, cállate. Déjale, no le estorbes a Jesús, él tiene cosas más importantes que hacer, como hacer milagro a la gente que se merece, tú no te mereces. Les cuento que para Cristo no había descrédito de nadie. Él hacía milagros a quien sea que creyera en él. Entonces Jesús se da cuenta que alguien está llamando y regresa a verle y le ve a Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dice, Señor, permíteme que vea. Y Jesús le dijo, pues ve. Y recobró la vista. ¿Y qué decía Cristo? Ve, tu fe te ha sanado. O sea, Cristo nunca dijo, Andrés, eres salvo, eres sano este día, porque la fe mía te ha sanado. ¿Sí? Hay muchos siervos de Dios que se asumen los milagros y dicen, aquí hago milagros, noche de milagros, y el pastorcito tal sanó a la persona tal y las cosas no son así. Es porque Dios permite. Y si hay un milagro aquí en este momento, es porque Jesús lo permitió. Porque nosotros somos simples hombres, no hacemos milagros. ¿Sí? Pero si queremos hacerles ver a todos los que están presentes escuchándonos que hay un Dios real a quien nos encomendamos. Amén. Pero nuestro orgullo a veces no nos permite reconocer al Señor. Nuestro orgullo, más allá de cualquier situación, nos hace imponer en nuestro corazón, es decir, lo típico. Cuando Dios cuestiona mi vida y me dice que yo estoy cometiendo errores, para mí Dios no existe. Cuando Dios me hace ver eso no debes hacer, Dios no existe. Mi amor. Entonces, obviamente, tenemos un Dios de conveniencias, los dos. Un amor de conveniencia. O una fe de conveniencias. Cuando Dios dice algo que me conviene, ahí sí es mi Dios. Pero cuando Dios me cuestiona y me confronta en mis pecados, ahí no es mi Dios. Les cuento un testimonio de mi hermano mayor que es medio alhaja. Me acuerdo que él con mi cuñado tenían una vida de perros y gatos, solo pasaban peleando y estaba ahí incluido, como se dice, el espíritu maligno del adulterio.
Entonces, mi hermano estaba, como se dice vulgarmente, tronando a mi cuñada, está dando mal testimonio. Y como lo típico, ¿qué dicen los hombres? "Ah, pues que yo soy varón macho. Mi esposa, mi corazón y la madre de mis hijos. Pero de ley, de vez en cuando tengo que pegarme una canita al aire. Así dicen los hombres, lamentablemente. ¿Ya? Entonces le hacía padecer, le hacía sufrir a su esposa. Y no caía en carne propia el dolor que estaba haciéndola a esa mujer que era madre de sus hijos. Y más allá, no estaba poniendo en práctica el mandamiento que Cristo le dio, que era ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y el primer prójimo, ¿cuál es? Tu cónyuge, tu padre, tu madre, tus hijos, tus cuñados. Entonces, pensemos bien en ese sentido y comenzó a hacerle daño. Mi hermano. Y mi cuñada tomó la decisión de seguir a Cristo. Entonces todos los domingos le veía que se peinaba, se arreglaba y hasta luego. Y mi hermano comenzó a pensar, y esta verduga va a estar ahí. Seguro que me está tonando. Aquello olor a traición. Yo le voy a seguir. Esa- ese testimonio como que me rebota ahí. Entonces comienza y le comienza a seguir y le sigue a la iglesia. Y la iglesia no tenía forma de iglesia, porque cualquiera que dice voy a la iglesia, se va a las iglesias típicas católicas que tienen esas formas medio relajas. Era una iglesia evangélica en donde por lo general es un lugar, un salón donde se reúnen. Total, mi hermano ingresa, como dice, pateando el perro. Y los mujeres le dicen, bienvenido, como dicen los hermanos, venga a la casa de Dios y tanta cosa. Dice, ya, vengo a ver a mi mujer. ¿Cuál es su mujer? La señora que está ahí. Ah, ya, déjenme nomás, no, yo me siento acá, pase adelante. No, no, yo me siento acá, a mí no me va a decir donde me siento, le dice al ujier. Yo aquí, punto. Y se comienza a sentar a escuchar la palabra. Y entra el pastor y comienza a dar su prédica, su sermón. Y toda la prédica como que les llegaba como cuchillos al corazón de él. Y comienza en su pensamiento esta maña, ha comenzado a contarle al pastor todas mis cosas. Y bestia, qué indiscreta, ¿cómo va a contar las cosas de la casa? El pastor no sabía nada. Él estaba conversando un testimonio, pero iba perforando en el corazón, iba perforando en el corazón, hasta que, como dice el dicho, son gotitas que caen en el corazón, que es como piedra, hasta que esas gotitas lo fulminan. Y el hombre cayó de rodillas ante Dios y se arrepintió y reconoció su error. Reconoció. Dice en la cuestión médica de que si un alcohólico no reconoce que es alcohólico, jamás podrá tener sanidad física, biológica. Y si nosotros no reconocemos lo que somos, porque no somos ninguna perita en dulce, ¿sí? Perdonarán eso. Somos un báculo de errores desde niños. Y si nosotros no hacemos conciencia de lo que Dios quiere, y a veces la Génesis me dice, chusa, pero Dios es muy cuestionador, no voy a poder tener ni novio así. Puedes tenerlo, pero todo en el parámetro legal. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, no hagamos estas cosas por tu bien, para que tú no resbales y no te hagas daño. ¿Ya? No es religiosidad, y en ese sentido yo sí cuestiono a las teorías, a las teorías liberales que tratan de hacer ver que todo pecado es normal. No es normal. Mi hermano, no es normal. El momento que estás haciendo cosas que no son naturales y que van en contra
del bienestar de otra persona ya no es normal. El adúltero está atentando contra su esposa, haciéndole daño a su esposa. Y no solo él se hace daño. El fornicario se está haciendo daño a sí mismo porque está tomando mujeres o hombres de todo lado y no se digna a tener una sola pareja. ¿Qué le va a venir? Enfermedades, cuestiones, inclusive cuestiones psicológicas. ¿No es cierto? Es bueno pegarse un traguito, chévere, peguémonos un traguito. Pero si abusamos del traguito y lo hacemos el pan de cada día, ¿qué me va a hacer? Daño el hígado. ¿Y mi comportamiento qué me va a hacer? Irrespetuoso, bronquista. ¿Sí saben cuáles son las facetas del alcoholismo? ¿Sí? Las facetas del alcoholismo es que comienza a tomar y ahí se pone alegre. Y viene la faceta del payaso. Comienza jajaja, jajaja, y después viene la del mono, o sea, más loco, dices, hago cualquier travesura. Y después viene la del puerco, en su vómito. Y de ahí viene el estado de- del gusano, de la babosa, ya caído en el suelo. Imagínense, eso será bonito. Entonces, mis hermanos, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Tienen que tomar en cuenta muchas situaciones. Si es que queremos que Dios nos ayude en nuestras dificultades, primero tenemos que reconocer lo que somos y caer de rodillas ante Dios. Pero ¿quién nos da esta pauta? Ahí tienen unos libritos ustedes, ¿eh? Unos libritos de los cuales sacamos los mensajes, que es la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Qué hace la palabra de Dios? No, ¿ya? Nos vamos a Hebreos 4, del 2 al 3. Del 2 al 3. Hechos. Hebreos 4, del 12 al 13, Hebreos. La palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Ahora, todo el mensaje del predicador de pronto nos llega a nuestro corazón, pero queremos nosotros cambiar nuestra vida. Ni siquiera quiero que me escuchen y después me leen. Quiero que me escuchen más y que me entiendan un poquito. Me entiendan un poquito. Esto es cuestión de decisión. Así como en la vida tenemos muchas decisiones que tomar. Y es la encrucijada. ¿Sí? Queremos ahí establecer la encrucijada. De tomar el camino correcto o el camino incorrecto. El camino incorrecto es mantenerme de la misma forma que he estado caminando. Lleno de errores, dificultades, problemas, situaciones que no me levantan. Y tomar el camino correcto, ¿cuál es? El camino que tenga yo paz, sabiduría para poder resolver mis problemas, situaciones de madurez, de elegir las cosas buenas y no elegir las cosas superfluas. Porque cuando elegimos cosas malas y analizamos qué son las cosas malas, son cosas superfluas o sin importancia. No tienen importancia
y no deberían tener importancia en la vida, que nos causan problemas, que nos causan situaciones de dolor, y en cualquier circunstancia. La Génesis me queda bien, dice, pues nosotros los muchachos no tenemos culpa, somos inocentes. Sí lo son, sí son inocentes, pero están en el proceso de aprendizaje, están en el proceso que se están alimentando. Y si nosotros cogemos y nos dedicamos el amor con el celular no nos dice cosas buenas, en cierta manera. Utilicémosle como herramienta, no como consuelo. Porque el hecho de tener el celular para estar viendo cuestiones, y por eso yo le decía a la Sandrita, ¿y por qué no tiene redes? ¿Por qué no tiene Facebook? Porque aparecen cosas grotescas en el Facebook. Ahora lo tengo abierto netamente para pasar todo lo que es nuestros mensajes y nada más. No publico ni una foto, ni un like, ni nada, solo los mensajes para que el resto pueda ver. Porque cualquier cosa me puede desviar del camino. Entonces dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Ya, vamos a ese punto. Primero, aceptamos en nuestro corazón la encrucijada de decidir. Esto es una decisión. Ya. Esto no es cuestión de que Diosito se me aparece y me va a hablar y por lo que se me aparece y lo que siento, voy a aceptarle a Dios. No. Él es un caballero. Él te toca a la puerta a través del predicador, a través de un amigo que te da el mensaje que dice, sabes que Dios te ama. ¿Sí? La típica, el hermanito viene a decirme Dios te ama. Y en realidad es que Dios te ama. ¿Qué te puede decir? ¿Sí? Es como lo que le sucedió, y siempre he contado aquí ese testimonio. Había un hombre que sacó de un chulquero, sacó como $200,000 de préstamo. ¿Sí? Con un chulquero, y lo sacó a poco tiempo porque tenía asegurado un negocio, pero pepa. ¿Ya? O sea, solo un error fatal le podía sacar de ese negocio que estaba ya pensadito, que tenía ganancias al 100%. Él se confió en su sapiencia, ¿ya? Pero total le sale mal el negocio, quiebra y endeudado con $200,000. Entonces no sabía qué hacer. Y faltando un día, es decir, hoy domingo, a mañana tenía que pagar los $200,000. No tenía un medio para poder pagar. ¿Qué hago yo hoy? ¿Qué hago en ese momento tan álgido? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Debo $200,000. ¿A quién me encomiendo? Iré a asaltar un banco, iré a hacer algo indebido para conseguir, porque esa es nuestra desesperación, estando en este mundo. Cuando no tenemos a Cristo, lo primero es buscar quién nos puede tapar el hueco, ¿no es cierto? Amén. Entonces, ¿él qué decide? Ay, Dios mío, no sé qué hacer. Pasó el día, pasó la tarde, llegó la noche, ya faltaba horas para afrontar al famoso chulquero. Y el chulquero no es cuestión de que te mande a la casa. Cuando se saca el chulco, se puede llevar hasta perder la vida. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque son cosas ilegales. Sí. Y faltaba horas. Y gritaba en su casa. Se subía a la cama y gritaba, debo $200,000, auxilio. Gritaba y todos los vecinos escuchaban. Gritaba de la desesperación. ¿Quién no lo haría? ¿Quién no lo haría? Sí. Y de pronto, entre esos vecinos había uno como el Pablo, que medio era cristiano, ¿sí? Que sintió compasión y fue a ver, vecino, ¿qué pasa? Y la esposa dice, no sé, creo que tenía un negocio y se endeudó y tiene que mañana pagar $200,000. Y él sube a verle al vecino y el vecino sigue gritando, ¡debo $200,000! ¿Y ahora cómo pago? Y el vecino llega, vecino, dígame que sí. Usted tiene plata, préstame $200,000. Bueno, y como era medio cristiano como el Pablo, así, medio cristiano también, le dijo, ¿sabe qué? Mi amigo, yo no tengo dinero para darle, pero me preocupa su situación. Y entonces, como dice el dicho, ¿para qué vienes? Pero sí puedo hacer algo. Déjeme orar por usted. Usted necesita oración. Ponga paz. Y comienza a conversar con él de la situación y le comienza a enseñar de quién es Jesús, a qué Dios pertenecemos. Un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios que todo lo hace.
comenzó a bajarle la ansiedad, a bajarle la ansiedad. Y lo sabio que tuvo este vecino de decirle, para que Dios te escuche y te ayude, tienes que aceptar tu situación. Acepta tu situación. Y le leyó este versículo de la Biblia, abrió en Isaías 43, versículo que ya le leímos. Le dijo, mira lo que Dios te dice. Si tú tomas la decisión de aceptarle, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo, dice el Señor. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Y le hizo entender sobre esa promesa. Pero para que Dios aplique esa promesa, ¿qué tenía que hacer él? Ponerse en paz y aceptar primero su situación. ¿Sí? Aceptar su situación. Y decir, soy un pecador. Entonces en Hebreos 4, aparte de esto, dice, es más cortante, la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más infinito de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Y le hizo entender a este hombre que solo ante Dios se rinde cuentas. Entonces, le hizo entender que había cometido errores, le hizo entender y aceptar su. Bueno, dijo, calmó el hombre y le dijo, sí, tienes razón. ¿Qué saco saltándome, agarrándome de los pelos de que mañana tengo que pagar $200,000? Ya no tengo. Voy a afrontarle al chulquero y le voy a decir que no tengo. Y acepto a Dios como mi Salvador. Aceptó a Cristo. Y tomó la actitud de paz que Dios le había puesto, esa paz tan profunda que a veces no tiene entendimiento, para confrontar su problema. Simplemente le dijo, está bien, gracias. Mañana tendré que afrontarlo. Les cuento. Llegó el lunes. La mañana, no pasa nada. Mediodía, no pasa nada. La tarde no pasa nada. La noche no pasa nada. Pasó martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No pasó nada. Pasaron 2 semanas, 3 semanas. No pasó nada. Pasó un mes. Pasaron 2 meses. Y el hombre que llegó a enterarse que al chulquero le habían cogido, la policía lo había metido en la cárcel por su fechoría de hacer un usurero. Obviamente que la deuda no quedaba ahí, ese dinero tenía que devolverse, pero tuvo más tiempo para poder conseguir dinero y poder saldar su deuda. Porque los errores siempre se pagará todas sus consecuencias. Mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Pónganse de pie. Y cierren sus ojitos. Cierren sus ojos. Y como dice la palabra de Dios, como dice este versículo tan bello, primeramente, donde ustedes están, tenemos que aceptar todos nuestros errores. Y donde están ahí cerrados los ojos, comiencen a pensar en todos sus errores. En todos sus errores. Comiencen a pensar. Dios está listo para hacer un milagro este día. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para incumplir sus promesas.
En tal razón, Él quiere hacer un milagro en tu vida, este momento. Si tú lo crees, Él se va a desparramar con su espíritu en tu corazón, en tu vida, en tu alma. Pues comienza a aceptar a Él. Ahí dígale, donde usted está. Perdóname, Señor, por mis errores. Dígalo, en alta voz. Perdóname, Señor, por mis errores. Dígalo. Perdóname. Perdóname. Redímeme. Redime. Límpiame. Lávame. Y ahí mismo usted mismo, por su convicción, te va a decir lo siguiente: Señor, dame la oportunidad para cambiar mi vida, para no ser el mismo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Porque sé que en tu palabra tú tienes una gran promesa. Hago cuenta que todo mi padecimiento es por culpa de mis errores. Tú no tienes nada que ver en lo que me pasa, porque son mis errores, es mi culpa. No es culpa tuya, Señor. Por esa razón, me humillo ante ti. Me humillo, Padre. Como dice la alabanza, Padre Santo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Eres tan hermoso, Señor, que me dices en tu palabra: si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te vas a ahogar. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás, y las llamas no arderán en ti. Bendito Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este día. Y oramos por todas las personas que nos ven en Canadá, que nos ven en Centroamérica, que nos ven en Colombia, que nos ven en Venezuela, que nos ven en Argentina, Padre Santo, que nos ven en Estados Unidos, Señor. A la señora Magola, gracias, Padre. Tú estás con ella. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo, dice el Señor. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arden en ti, Señor. Gracias. Gracias, Papito Dios, por esa promesa. Para todos los que escuchan con fe, Dios hará milagros este día y tus problemas tendrán solución. Tendrás la sabiduría para confrontar. Te dará. Si hay problema económico, Dios te va a dar el medio para seguir adelante. Si tú no tienes vivienda, Dios ayudará para eso. Si tienes problemas en tu hogar, con tu familia, Dios topará cada uno de ellos. Si tú te derramas en oración ante Dios, te humillas, y nos humillamos, Padre Santo. Toda la honra para ti, Señor. Sobre si me puedes ayudar. Gracias, Padre Señor, Santo. gracias por esta noche. Te damos